Capítulo 7. 30 de marzo de 2525. Calendario militar. Carguero Atlas del UNSC. En ruta hacia el sistema Lambda Serpentis. Y así entregamos los cuerpos de nuestros hermanos caídos al espacio. Méndez cerró solemnemente los ojos por un momento, la ceremonia concluyó. Presionó un control y los recipientes de ceniza se movieron lentamente dentro de los tubos de eyección y el vacío más allá. Ion se mantuvo de pie rígidamente en atención. Las bahías de lanzamiento de misiles del carguero, normalmente abarrotadas, superpobladas y llenas de actividad, estaban inusualmente tranquilas. La cubierta de disparo del Atlas había sido despejada de municiones y tripulación. Largos estandartes negros sin adornos colgaban ahora de los pórticos superiores de la bahía. Honores, firmes. Ladró Méndez. Ion y los otros Spartan sobrevivientes saludaron al unísono. Deber, dijo Méndez. Honor y autosacrificio. La muerte no disminuye estas cualidades en un soldado. Debemos recordarlo. Una serie de golpes resonaron a través del casco del Atlas cuando los recipientes fueron lanzados al espacio. La pantalla de visualización destelló y mostró un campo de estrellas. Los recipientes aparecieron uno por uno, quedando rápidamente detrás del carguero mientras éste seguía su curso. Ion observó. Con cada uno de los cilindros de acero inoxidable que pasaban a la deriva, sentía que estaba perdiendo una parte de sí mismo. Era como dejar a su gente atrás. La cara de Méndez también podría haber estado cincelada en piedra, por toda la emoción que mostraba. Terminó su prolongado saludo y dijo, tripulantes, rompan filas. No todo se había perdido. Ion miró alrededor de la cámara de lanzamiento. Sam, Kelly y otros 30 todavía estaban firmes con sus uniformes negros. Habían salido ilesos de la última misión, que no era la palabra correcta. Más o menos. No obstante, también había una docena de otros que habían vivido, pero ya no eran soldados. A John le dolía mirarlos. Fahad estaba sentado en una silla de ruedas, temblando incontrolablemente. Kirk y René estaban en tanques de gel de flotabilidad neutra, respirando a través de respiradores. Sus huesos habían sido retorcidos de tal manera que ya no parecían humanos. Había otros, aún vivos, pero con heridas tan graves que no podían ser movidos. Los camilleros empujaron a Fahad y a los demás heridos hacia el ascensor. Ion marchó hacia ellos y se detuvo, bloqueando su camino. «Quédese donde está, tripulante», exigió. «¿A dónde llevas a mis hombres?» El camillero se detuvo y sus ojos se abrieron de par en par. Tragó y entonces dijo, «Yo, señor, tengo mis órdenes, señor». «Líder de escuadrón», dijo Méndez. «Un momento. Quédese aquí», le dijo John al camillero, y marchó hacia el jefe Méndez. «Sí, señor». «Déjelos ir», dijo Méndez en voz baja. «Ya no pueden pelear. No pertenecen aquí». John miró inadvertidamente hacia la pantalla de visualización y la larga fila de recipientes mientras se encogían en la distancia. «¿Qué pasará con mis hombres?» «La armada cuida de los suyos», contestó Méndez, y levantó la barbilla un poco más alto. «Puede que ya no sean los soldados más rápidos o más fuertes, pero aún así tienen una mente aguda. Todavía pueden planear misiones, analizar datos, resolver problemas operativos». Ion exhaló un suspiro de alivio. «Eso es lo que todos pedimos, señor, una oportunidad de servir». Se volvió hacia Fahad y hacia los demás. Se puso firme y saludó. Fahad logró levantar un brazo tembloroso y devolver el saludo. Los camilleros se los llevaron. John miró hacia lo que quedaba de su escuadrón. Ninguno de ellos se había movido desde la ceremonia conmemorativa. Estaban esperando su próxima misión. «¿Nuestras órdenes, señor?», preguntó John. «2 días de reposo en cama, jefe de escuadrón. Luego fisioterapia de microgravedad a bordo de la Atlas, hasta que se recupere de los efectos secundarios de sus aumentos». «Efectos secundarios». Ion flexionó su mano. Él era torpe ahora. A veces apenas podía caminar sin tropezarse. La doctora Halsey le había asegurado que estos efectos secundarios eran una buena señal. «Tu cerebro debe volver a aprender a mover tu cuerpo con reflejos más rápidos y músculos más fuertes», le dijo. Pero sus ojos le dolían, y también sangraban un poco por las mañanas. Tenía dolores de cabeza constantes. Cada hueso de su cuerpo le dolía. John no comprendía nada de esto. Solo sabía que tenía un deber que cumplir, y ahora temía no poder hacerlo.
«¿Eso es todo, señor?», le preguntó a Méndez. «No», contestó el jefe. «Hará pasar a tu escuadrón por el simulador de piloto de naves de descenso tan pronto como estén preparados». Y, añadió, si están preparados para el desafío, ella quería cubrir algo más de química orgánica y álgebra compleja. «Sí, señor», contestó John, «estamos a la altura del desafío». «Bien». John continuó permaneciendo firme. «¿Hay algo más, líder de escuadrón?». John frunció el ceño, vaciló y finalmente dijo, «Yo era líder de escuadrón. La última misión era, por lo tanto, mi responsabilidad, y los miembros de mi escuadrón murieron. ¿Qué hice mal?». Méndez miró detenidamente a John con sus impenetrables ojos negros. Miró hacia el escuadrón, y luego volvió a mirar a John. «Camina conmigo». Llevó a John a la pantalla de visualización. Se quedó de pie y vio como el último de los recipientes desaparecía en la oscuridad. «Un líder debe estar listo para enviar a los soldados bajo su mando a la muerte», dijo Méndez sin voltearse a ver a John. «Haces esto porque tu deber para con el UNSC reemplaza el tuyo propio o incluso el de tu tripulación». John miró hacia otro lado de la pantalla de visualización. Ya no podía ver el vacío. No quería pensar en sus compañeros de equipo, amigos que eran como hermanos y hermanas para él, perdidos para siempre. «Es aceptable», dijo Méndez, «gastar sus vidas si es necesario». Finalmente se dio la vuelta y se encontró con la mirada de John. «No obstante, no es aceptable desperdiciar esas vidas. ¿Entiendes la diferencia?». «Yo, creo que lo entiendo, señor», dijo John. «¿Pero qué fue en esta última misión? ¿Vidas gastadas? ¿O vidas desperdiciadas?». Méndez se dio la vuelta hacia la oscuridad del espacio y no respondió. 22 de abril de 2525. Calendario militar. Carguero Atlas del UNSC. Patrullando en el sistema Lambda Serpentis. John se orientó mientras entraba al gimnasio. Desde el corredor estacionario, era fácil ver que esta sección de la Atlas rotaba. Como otras naves de esta época, la aceleración daba a las paredes circulares una apariencia de gravedad. Sin embargo, a diferencia de las otras porciones de este antiguo carguero, esta sección no era cilíndrica, sino más bien un cono segmentado. La porción externa era más ancha y giraba más lentamente que la porción interna, simulando fuerzas gravitacionales de 1/4 a 2 gravedades a lo largo del gimnasio. Había pesas libres, sacos de boxeo y de velocidad. Un cuadrilátero de boxeo y máquinas para estirar y tonificar cada grupo muscular. Nadie más se había levantado tan temprano. Tenía el lugar para él solo. John empezó con rizos de brazo. Fue a la sección central, calibrada a 1G, y tomó una mancuerna de 20 kilos. Se sentía mal, demasiado liviana. El giro debía estar apagado. Puso las pesas en el suelo y tomó un juego de 40 kilos. Esas se sentían bien. Durante las últimas 3 semanas, los Spartans habían pasado por una rutina diaria de estiramientos, ejercicios isométricos, ejercicios de combate ligero y mucha comida. Tenían órdenes de consumir 5 comidas altas en proteínas al día. Después de cada comida tenían que presentarse en la bahía médica de la nave para una serie de inyecciones de minerales y vitaminas. John estaba deseando volver a Rich y a su rutina normal. Solo quedaban 32 soldados más en su escuadrón. 30 candidatos habían sido descartados del programa Spartan. Habían muerto durante el proceso de aumentación. La otra docena, que sufría de los efectos secundarios del proceso, habían sido reasignados permanentemente dentro de la oficina de inteligencia naval. Los echaba de menos a todos, pero él y los demás tenían que seguir adelante, tenían que recuperarse y probarse a sí mismos una y otra vez. John deseaba que el jefe Méndez le hubiera advertido. Podría haberse preparado. Tal vez ese fue el truco hasta la última misión, aprender a estar preparado para cualquier cosa. No volvería a bajar la guardia. Se sentó en la máquina para piernas, la puso a su máximo peso, pero parecía demasiado liviano. Se trasladó a la parte de alta gravedad del gimnasio. Las cosas volvieron a la normalidad. John trabajó en cada máquina, luego se trasladó a una bolsa de velocidad, una bola de cuero unida al suelo y al techo por una gruesa banda elástica. Solo había ciertas frecuencias permitidas en las que la bolsa podía ser golpeada o giraba caóticamente. Su puño se lanzó hacia adelante, con rapidez de cobra, y golpeó. La bolsa de velocidad se movió, pero lentamente, como si estuviera bajo el agua, demasiado despacio, teniendo en cuenta lo duro que la había golpeado.
La tensión en la línea debía ser bajada. Hizo vibrar la línea y ésta zumbó. Estaba muy tensa. ¿Estaba todo deshecho en esta habitación? Sacó un perno del anillo de seguridad del banco de presión. John caminó hasta la sección central, sostuvo el perno a 1 metro de la cubierta y lo dejó caer. Resonó en la cubierta. Parecía como si hubiera caído normalmente, pero de alguna manera también le pareció lento a John. Ajustó el temporizador a su reloj y dejó caer el perno de nuevo. 45 centésimas de segundo. 1 metro en casi medio segundo. Había olvidado la fórmula para la distancia y la aceleración, así que repasó el cálculo y volvió a derivar la ecuación. Incluso hizo la raíz cuadrada. Frunció el ceño. Siempre había luchado con las matemáticas antes. La respuesta fue una aceleración gravitacional de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Una gravedad estándar. Así que la habitación estaba girando correctamente. Él estaba fuera de calibración. Su experimento fue interrumpido. 4 hombres entraron al gimnasio. Estaban sin uniforme, usando solo pantalones cortos y botas. Sus cabezas estaban limpiamente afeitadas. Todos eran muy musculosos, delgados y en forma. El más grande de los 4 era más alto que John. Cicatrices cubrían un lado de su cara. Ion se dio cuenta de que eran de las fuerzas especiales, soldados de choque de descenso orbital. Los ODST tenían los tatuajes tradicionales grabados en sus brazos, saltadores de caída a chorro y primeros pies en el infierno. Hey Jumpers, el infame 105º. Ion había oído hablar de ellos en el comedor. Tenían fama de tener éxito y de ser brutales, incluso contra otros soldados. John les hizo un asentimiento educado. Solo pasaron por delante de él y empezaron con las pesas libres en alta gravedad. El ODST más grande elevó la barra del banco de presión. Luchó y la barra vaciló de forma inestable. Los discos de hierro en el extremo derecho se deslizaron y cayeron a la cubierta. El extremo opuesto de la barra se inclinó y él dejó caer la pesa, casi aplastando el pie de su observador. Sorprendido por el ruido, John saltó. El ODST grande se puso de pie y miró fijamente hacia el anillo de seguridad que se había resbalado. Alguien se llevó el perno. Gruñó y se volvió hacia John. John recogió el perno. El error fue mío, dijo y se acercó. Mis disculpas. Los 4 ODST se movieron como uno solo hacia John. El tipo grande con las cicatrices estaba a una mano de distancia de la nariz de John. ¿Por qué no coges ese perno y te lo metes, imbécil?, dijo sonriendo. O mejor aún, tal vez debería hacer que te lo comieras. Asintió hacia sus amigos. John solo sabía 3 maneras de reaccionar ante la gente. Si eran sus oficiales superiores, los obedecía. Si eran parte de su escuadrón, él los ayudaba. Si eran una amenaza, los neutralizaba. Así que cuando los hombres que lo rodeaban se movieron, dudó. No porque tuviera miedo, sino porque estos hombres podrían haber caído en cualquiera de las 3 categorías de John. No conocía su rango, eran compañeros de servicio en el UNSC. Pero, por el momento, no parecían amistosos. Los 2 hombres que lo flanqueaban agarraron los bíceps de John. El que estaba detrás de él trató de deslizar un brazo alrededor de su cuello. John encorvó los hombros y apretó la barbilla contra su pecho para que no pudieran ahogarlo. Golpeó su codo derecho sobre la mano que lo sostenía, se lo clavó en el costado y luego golpeó directamente al hombre y le rompió la nariz. Los otros 3 reaccionaron, apretando sus agarres y acercándose, pero como el perno cuando caía, se movían despacio. Ion se agachó y se escapó de la fallida llave de cabeza. Giró libremente, rompiendo el agarre del hombre que tenía a su izquierda al mismo tiempo. ¡Deténganse! Una voz estruendosa resonó por todo el gimnasio. Un sargento entró en el gimnasio y se dirigió hacia ellos. A diferencia de Méndez, que estaba en forma y fornido y siempre estaba serio, el estómago de este hombre sobresalía sobre su cinturón y parecía perplejo. John se puso en posición de firmes. Los otros estaban allí parados y continuaron mirando a John. Sargento, dijo el hombre con la nariz sangrando. Solo estábamos, le hice una pregunta, ladró el sargento. No, sargento, contestó el hombre. El sargento observó a John, luego a los ODST. Todos están tan ansiosos por pelear, suban al cuadrilátero y háganlo. Señor, dijo John. Fue al cuadrilátero de boxeo,
se deslizó a través de las cuerdas y se quedó allí esperando. Esto estaba empezando a tener sentido. Era una misión. Ion había recibido órdenes de un oficial superior y los 4 hombres eran ahora objetivos. El ODST grande se empujó a través de las cuerdas y los otros se reunieron para observar. «Voy a hacerte pedazos, imbécil», gruñó entre apretados dientes. John saltó desde su pie de apoyo y lanzó todo su peso en su primer golpe. Su puño chocó contra la ancha barbilla del hombre. La mano izquierda de John le siguió e impactó en la mandíbula del soldado. Las manos del hombre se elevaron. John se acercó, le clavó uno de sus brazos en el pecho y lo siguió con un gancho a sus costillas flotantes. Huesos se rompieron. El hombre trastabilló hacia atrás. Ion dio un corto paso, puso su talón sobre la rodilla del hombre. 3 puñetazos más y el hombre estaba contra las cuerdas, entonces dejó de moverse, su brazo, su pierna y su cuello inclinados en ángulos antinaturales. Los otros 3 hombres se movieron. El de la nariz ensangrentada agarró una barra de hierro. Ion no necesitó órdenes esta vez. 3 atacantes a la vez, tenía que eliminarlos antes de que lo rodearan. Podría ser más rápido, pero no tenía ojos en la nuca. El hombre con la barra de hierro lanzó un golpe vicioso contra las costillas de John. John se apartó, agarró la mano del hombre y la sujetó a la barra. Torció la barra y aplastó los huesos de la muñeca de su atacante. John lanzó una patada lateral hacia el segundo hombre, lo alcanzó en la ingle, aplastando los órganos blandos y rompiendo la pelvis de su objetivo. John tiró de la barra para liberarla, la hizo girar alrededor y alcanzó al tercer hombre en el cuello, golpeándolo tan fuerte que el ODST fue propulsado por encima de las cuerdas. En descanso, número 117, ladró el suboficial jefe Méndez. Ion obedeció y dejó caer la barra. Al igual que el perno, parecía que el arma improvisada tardaba demasiado en llegar a la cubierta. Los ODST yacían desmoronados en el suelo, inconscientes o muertos. Méndez, al final del gimnasio, se dirigió hacia el cuadrilátero de boxeo. El sargento estaba parado con la boca abierta. «Jefe Méndez, señor». Hizo un saludo preciso. «¿Qué está?», se volteó hacia John, con los ojos muy abiertos, y murmuró, «Es uno de ellos, ¿cierto?». «Los médicos están en camino», dijo Méndez con calma. Se acercó al sargento. «Hay 2 oficiales de inteligencia esperándolo en operaciones. Ellos lo interrogarán». Dio un paso atrás. «Le sugiero que se reporte con ellos inmediatamente». «Sí, señor», dijo el sargento. Casi sale corriendo del gimnasio. Una vez más contempló a John por encima del hombro, luego se movió aún más rápido. «Su entrenamiento ha terminado por hoy», le dijo Méndez a John. John saludó y salió del cuadrilátero. Un equipo de médicos entró con camillas y corrió hacia el cuadrilátero de boxeo. «¿Permiso para hablar, señor?», Ion dijo. Méndez asintió. ¿Fueron esos hombres parte de una misión? ¿Eran objetivos o compañeros de equipo? John sabía que esto tenía que ser una especie de misión. El jefe había estado demasiado cerca para que fuera una coincidencia. Se enfrentó y neutralizó una amenaza, contestó Méndez. Esa acción parece haber respondido a su pregunta, líder de escuadrón. John arrugó su frente mientras pensaba en ello. Seguí la cadena de mando, dijo. El sargento me dijo que luchara. Estaba amenazado y en peligro inminente. Pero ellos seguían siendo de las fuerzas especiales del UNSC. Compañeros soldados. Méndez bajó la voz. No todas las misiones tienen objetivos simples o llegan a una conclusión lógica. Sus prioridades son seguir las órdenes de la cadena de mando y a continuación, preservar su vida y la de su equipo. ¿Está claro? Señor, dijo John. Sí, señor. Miró de nuevo hacia el cuadrilátero. La sangre se filtraba en la alfombra de tela. John tenía una extraña sensación en la boca del estómago. Se fue a las duchas y dejó que la sangre se enjuagara. Sintió una extraña lástima por los hombres que había matado. Pero conocía su deber, el jefe incluso había sido inusualmente hablador para aclarar el asunto. Seguir las órdenes y mantener a salvo a su equipo y a sí mismo. Eso es todo en lo que tenía que concentrarse. Ion no pensó más en el incidente del gimnasio.